podemos decir que se han desarrollado sin ningún criterio. ¿Qué pasa? Que cuando usted diseña los polígonos poblacionales y estos no tienen una buena circulación, es decir, no se planifica cuáles van a ser los sentidos del tráfico, evidentemente que pasa lo que está pasando aquí. Una vez que la población hace sus viviendas, su infraestructura, se ubica donde quiera porque no hay ningún plan regulador de ninguna de las ciudades, esto hace que la infraestructura sea la que dé pie a que le den soluciones a ella. Y precisamente de lo que hablas es de motoconcho, de concho, que son respuestas a un diseño de tráfico, o sea, de vías, de calles estrechas, sin ninguna planificación, que ahora mismo, por más semáforos que usted ponga, por más control de la AMET, que son agentes que dentro de un orden que está en la supraestructura, que son las leyes, la ley 241, que aquí prácticamente nadie respeta, pero el problema está en que si no se supervisa esa ley, si no se controla, en el caso de AME, que AME, por más que se le quiera criticar, es mucho mejor que el tráfico anterior, es decir, que la policía de tráfico anterior. Entonces, fíjate cómo es. Tenemos un orden que son las leyes, pero ¿qué pasa? En nuestro país las leyes no se cumplen. Las leyes que regulan el tráfico de vehículos y de pasajeros, entonces entra en problema por un diseño de la infraestructura. La supraestructura está bien diseñada, hay unas leyes que no se cumplen, al no ser supervisadas y no controladas, evidentemente que llegamos a un caos. ¿Por qué aquí, en este país, hay motoconcho como una respuesta a la necesidad de transporte de obreros y empleados y de personas? Porque el diseño que hay no es tal. Lo que hay es un desarrollo caótico de una serie de barrios donde realmente lo que entra es un motor. Ahora, hay barrios que son una cañada prácticamente. ¿Qué es lo que entra un motor? Entonces, se regula que usen casco, se regula y el pasajero, ¿le ponen casco? No, porque el pasajero tendría que andar con un casco o él comprar un casco y entonces, ¿cómo sería ese? Por otro lado, las soluciones que se dan son soluciones individuales, sí, que si tú le sacas el costo son mucho más caras. Pero antes de que tú sigas, porque definitivamente la explicación tuya me deja atónito, pero hay algo ahí que yo quiero plantear, no? Y es, ¿dónde está el pecado original? Es decir, cuando digo el pecado original estoy hablando de lo siguiente. Tú hablas de las leyes, la 241, pero hay que hablar, obviamente, de lo que es la administración de las leyes, que la tiene que hacer el Estado. Así es. Sí, hay una culpa grandísima del Estado. Y sobre todo la culpa del Estado está en entender, y más que entender, en aliarse con sectores que eran supuestamente demandantes de reivindicaciones, y eran empresarios encubiertos. Eran y ahora son, entre comillas, empresarios, porque siguen manteniendo una duplicidad de que no son verdaderamente empresarios, pero accionan como empresarios cuando quieren y accionan como sindicalistas cuando quieren. Oye, lo bonito es que son sindicalistas. Oye, son sindicalistas, son empresarios y son políticos. Óyeme, entonces no hay forma. Pero dime entonces, ¿dónde está el pecado original? ¿Y en qué momento se le fue de la mano a la sociedad? El pecado original es que el Estado ha fracasado en su diseño de bien común. O sea que el Estado es el que dispone las leyes, la Constitución, el bien común y el equilibrio. Definitivamente. Entonces, se ha fracasado. ¿Qué pasa? Que la población da respuestas. Todo en economía se aprende que mientras más compleja es la situación del ser humano, la respuesta viene de acuerdo a cómo él pueda acomodarse. Definitivamente. Entonces, por eso es que están saliendo una serie de soluciones que al país no le conviene. Ahora son soluciones costosas. Precisamente. Entonces, empresarialmente, si tú te haces un análisis por actividad, tú te darás cuenta. Por ejemplo, yo le hice un estudio a la OTTT. Ellos estaban interesados en saber... ¿La OTTT qué es? Es la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Okay. Ellos estaban interesados en saber cuál era la tarifa que debería de aplicar al pasaje para los transportes públicos de pasajeros.
Y cuando yo le entrego el informe, y están también todos los sindicalistas, dicen, si aplicamos eso que usted dice, aquí se va a armar un lío, porque vamos a tener que subir todos los precios. Y digo, es cierto. Tú sabías que en esa planificación de ellos, todos terminan con las unidades desbaratadas, porque ellos nunca calculan ni el costo financiero, ni el costo de adquisición, o sea, de cómo deben de prorratearlo en 5 años de valor útil, y el mantenimiento, no lo toman en cuenta. Por eso tú ves a cada rato que no pueden ni arreglar sus unidades, ni comprarle goma. ¿Y cómo andan? Sí, son peligros públicos. Sí, pero ¿por qué? Porque entonces viene lo que tú dices. Son empresarios, son dirigentes sindicales, pero entonces ellos son los que negocian para ellos, no para el sector. Lo que pasa es que al final, José, al final lo que va a pasar es que termina negociando con el gobierno una indemnización o una exoneración o un incentivo o una serie de no me gusta este debate porque estamos coincidiendo. No solamente estamos, es que yo creo que ahí no hay que ir muy lejos para coincidir. Es que esa es la verdad. Porque además estamos sufriendo en carne propia el caos del transporte. Así es. Pero entonces, ¿quién paga? Nosotros. Precisamente el consumidor. Sí. Pero ¿cuál es la función? Porque tú crees que es el Estado. Para mí el Estado no es más que la institución que representa a la sociedad. Entonces es la sociedad la que está fallando. Porque si la sociedad está consciente de que el Estado no está cumpliendo su rol, su papel, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué pasa? Es una sociedad atomizada. No, y en sentido general el consumidor está obligado a usar el motoconcho, el concho y unidades de microtransporte. Cuando todo el mundo sabe que el transporte colectivo es el que debe funcionar. Pero tú te vas a la ONSA, que es el diseño estatal, y la ONSA también tiene problemas porque hay que subsidiarla. Entonces comienza un problema de actividad económica. Entonces el transporte público se le subsidia. Lo quieren poner más bajito el precio del transporte. ¿Para qué? Para obligar al sector privado, que debería ser el sector privado el que maneje, a través hasta de cooperativas. Por ejemplo, tú vas a Costa Rica y tú vas a Centroamérica para no ponerte otras economías, y realmente el transporte está cooperativizado y funciona y nadie se queja. Y yo no he visto el motoconcho. Pero es que yo no sé por qué aquí da tanta brega que la cosa funcione. Tú sabes por qué. Bueno, la sociedad... Sí, pero no, aquí hay un problema, que es el clientelismo político. Eso es otra cosa. Óyeme, aquí la gente ahora no quiere trabajar. No quiere trabajar en función de qué, detrás de un candidato. Hay un tema que tenemos que tratar, que tú lo dominas muy bien. ¿Por qué la economía dominicana tiene la tendencia a la informalidad? Ahora es mayor el sector informal, y lo acaba de decir el informe del programa del PNUD. El 71%, óyeme esto, el 71% de los empleos que se generan anualmente vienen generados por el sector informal. Va al sector informal. Pero eso es espantoso. Pero ahí es que viene el mal, eso es un mal. ¿Te digo lo que significa eso? Que nuestra economía va a la disolución. Porque cuando hay un sector informal que no se registra nada, que no paga tributo, pero también es consumidor de los servicios públicos, y entonces hay un problema ahí. Pero volvamos al transporte. Sí, volvamos al transporte por lo siguiente. Desde un tiempo a esta parte, desde siempre hemos venido ensayando con modelos de transporte, pero la mayoría de ellos han estado basados en lo que es exoneraciones para atraer flotillas, importar flotillas de vehículos. Han sido soluciones parciales, sí, solamente por un lado. Pero tú que dominas la economía, tú sabes que el sector transporte, dentro de la matriz de insumos productos, tiene relaciones con todos los sectores, claro, en todas formas, no solamente en la producción, sino que también es el soporte del factor trabajo y de la distribución y del capital, y hasta del negocio internacional por la aduana. Fíjate lo que le pasa a los empresarios dominicanos. Ahí tienen un sindicato, FENATRADO, que los obliga a usar su servicio. Eso no está bien. Claro que no. Porque tú como empresario, tú puedes hacer un análisis y decir, un análisis de sensibilidad, y decir, bueno, si el costo que tú me das por servicio, yo lo puedo hacer yo y lo hago más barato, yo debo de buscar la eficientización de mis costos. Definitivo, no tengo por qué pero mira lo que está pasando en el este. Mira lo que está pasando en las terrenas. En el sur le cerraron la salida a Cura Industrial, porque Cura Industrial dijo, yo voy a tener mi propio y FENATRADO a cada rato no hace un tranque de los sectores que hacen importación.